hermana Marisela, Lupita, a veces viene también Carlita, Carlitos, tienen la disposición de venir, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, a entonar cantos, y eso es muy, muy gratificante para nosotros, hermanos. Queremos también hacerles de su conocimiento nuestra alegría, nuestro gozo, y qué bendición, hermanos, qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ya la dirección de esta tarde, pues el hermano Israel, ¿verdad?, nos comentaba de que en Israel, ciertamente en el país de Israel, ya se soltó la guerra, ya declaró la guerra, hubo bombardeos, mataron a alrededor de 3,000 personas el primer ataque. Se vinieron infiltrados, algunos árabes, algunos contrarios, y hicieron ahí un desastre, ¿verdad? Y estamos orando, hermanos, por la paz de Jerusalén. Es necesario que esto acontezca, pero dice la Biblia que esto aún no es el fin, ¿verdad? Es necesario. Más adelante, hermanos, vamos a estar viendo también algunos temas de lo que es la escatología. La escatología es la ciencia que estudia los tiempos futuros, pero no los tiempos futuros de la Biblia, ¿verdad? Como la psicología es la ciencia que estudia la psique, ¿verdad?, que estudia los pensamientos, que estudia el carácter, que estudia el comportamiento del ser humano. Y así la psicología estudia al ser humano, su razonamiento. La escatología es la ciencia que estudia los tiempos futuros, los tiempos finales bíblicos, ¿verdad? Entonces, más adelantito, hermanos, vienen temas también muy interesantes. Viene el Halloween, ¿verdad? Es un tema también que vamos a estar viendo su origen, si es bueno, si es malo, si es aceptado delante de Dios, ¿verdad? Son temas muy interesantes que vamos a estar viendo más adelantito. Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos a comenzar. El tema de esta tarde, hermanos, es la conclusión del tema anterior, que fue la tentación. La tentación, hoy es la segunda parte de la tentación. ¿Alguien recuerda, hermanos, qué vimos la semana pasada? ¿Alguien quisiera comentar, compartir algo, recordarnos algo de lo que vimos la semana pasada? A ver, a un valiente o una valiente. Si no, vamos a preguntar. Y hermanos, esto es punto para examen final, hermanos. Esto va a afectar en nuestra calificación final. ¿Quién? ¿Sí quería, Raquel, comentar algo? ¿Sí? Adelante. Raquel no estuvo. Raquel 1, Raquel 2, Raquel. Hermana Lupita. Tenemos 2 Lupitas también, 2 Palomas, 2 Raques y 2 Lupitas. 2 Michelle, es cierto. 2 Michelle. Esto está cuajando, ¿verdad? Ok. Hermana Gaby, ¿usted quiere comentar algo? A ver, sí, por favor, hermana, recuérdenos algo. Estamos hablando de cómo desobedeció Eva a Dios y pecó, lo mencionaba usted mucho, por una tercera persona. Sí. Ella pecó y pues al pecar ella, pues también pecó, ¿verdad? Adán, y pues Dios con todo y el amor, ellos fueron expulsados. Sí. Pero Dios fue generoso con ellos, porque sacrificó a un cordero para brindarles a ellos unas pieles para que ellos cubrieran su pecado. Entonces usted decía que desde un principio siempre hubo un sacrificio, siempre Dios, su misericordia, siempre Él estuvo presente cuidándolos a pesar de que ellos habían fallado. Entonces, es lo que recuerdo. Muy bien, hermana. Un punto, recuérdeme ponerle un punto de su examen final, hermana Gaby, a final de semestre.
Muy bien, hermana. Una estrellita en la frente de momento. Hermana Lupita, ¿quería comentar algo usted, hermana? Pues sí, pero ya me ganaron. Todo lo que dijo la hermana Gaby es lo que iba a decir. Clásico. Eva se dejó engañar por la serpiente. Exacto. Por la serpiente que Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran la fruta que estaba en medio del huerto. Pero entonces, pues, siempre lo malo, Satanás, estaba también ahí. Y entonces, a Eva, yo cuando él le había dicho que no podía comer eso. Ella dijo que Dios le había dicho que no podían comer de todos los frutos que había en el huerto, menos de él. Pero le dijo a la serpiente que eso no era cierto. Sí. Y entonces le dijo que el día que comiera esa fruta, iba a abrir los ojos, no iba a saber. Sí. Entonces ella, del fruto ese que comió ella, le dio también a su esposo, a Adán. Pues fue cuando allí se dieron cuenta que estaban desnudos, pero el Espíritu de Jehová les habló, le dijo, ¿dónde están? Adán, ¿dónde están? Y ellos al oír la voz de Dios se espantaron y se escondieron. Ya no le puedo decir todo, porque si no ya... Hermanos, pues ya para qué, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos. Muy bien, hermana, claro que sí. Raque, por favor, hermana. Bueno, yo pues también lo que yo entendí es que pues ella al pecar estaba culpando a cierto, la hizo caer, pero ella se prestó a la voz de ella, o sea, no aceptó como tal su culpa. Le dijo que la serpiente me dijo que comiera del fruto prohibido. Entonces a veces el pecado cae tanto bueno, yo lo veo así en las personas porque nos dejamos influenciar o permitimos que entre en nuestro pensamiento pues un pensamiento de pecado. Cuando tú le permites que entre a tu cabeza la duda y eso, bueno, no es lo que gracias. Ella no, como tal, no aceptó su culpa, dijo que la serpiente le habló y le dijo, pero ella se tomó el tiempo para escucharlo. Entonces fue como la hizo caer porque así es. Pues exactamente, hermanos, hay una evidencia, ¿verdad? Que como Satanás, escondido muy sutilmente en la serpiente, ¿verdad? Pudo seducir, pudo engañar a Eva, pero Eva también permitió ese engaño, ¿verdad? Tenemos que, hermanos, que tener muchísimo cuidado nosotros al poder detectar la sutileza de una tentación. Cuando algo nos está robando los pensamientos, está robando nuestra atención, tienen que encenderse las alarmas sabiendo que eso que está ahí no va bien. Tenemos que considerar si está bien, si le agrada a Dios, si me afecta a mí, afecta a mis terceras personas, a mi familia, a gente a mi alrededor y también a mi entorno, ¿verdad? Y a mi futuro. Tenemos que detectar eso, hermanos. Es correcto. Eva ciertamente fue tentada por una tercera persona. La tentación, ¿verdad? También en aquella vez, en la semana pasada comentábamos que el fruto era agradable, era codiciable, era tentador, ¿verdad? Y hermanos, hoy no es la excepción. El pecado es igual. Hoy podemos probar alguna droga, podemos probar algún sexo ilícito, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, entonces conocemos, ¿verdad? Y es el momento de la verdad y nos sentimos tan diminutos, tan pequeños, tan avergonzados, que es lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos trataron de solucionar el problema del pecado cosiendo hojas de higuera para cubrir su desnudez, su error, pero no fue suficiente. Y empezaron los pretextos. ¿Dónde estás?, le dijo Dios a Adán. Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo, porque tuve miedo.
¿Y quién te enseñó? Ella, ¿verdad? La mujer que me diste. ¿Y a la mujer qué has hecho? La serpiente, ¿verdad? Los pretextos. Y entonces empezamos a evadir nuestra responsabilidad. Pero vemos, hermanos, que a pesar de eso, cuando Dios expulsó del paraíso a Adán y a Eva, esa fue la muerte espiritual. Fue la separación. Se rompió la comunión perfecta que tenía Dios con el hombre y Dios los expulsa, los saca. Vemos entonces, hermanos, que muerte no significa dejar de existir, sino que es la separación. Y un punto extra para el examen, hermanos. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, el día que tú comas, en el momento que tú comas vas a morir. Pero fueron 930 años que todavía vivió Adán y entonces fue la muerte física. Primero, hermanos, cuando pecamos, nos separamos, ¿verdad? Morimos espiritualmente. Pero Dios en su misericordia solucionó ese problema. Les proveyó de aquel cordero, de aquellas pieles para cubrir su pecado y su error. Hoy, hermanos, Dios no cubre nuestro pecado. Hoy el Señor nos quita, nos lava, nos suprime nuestra maldad por el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y por aquella sangre, ¿verdad? Santa, nos limpia, nos redime y nos da la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos. Vemos que entonces Eva fue seducida, fue tentada por una tercera persona, pero hermanos, también vamos a ver hoy que nosotros podemos ser tentados de nuestro propio pecado, porque nosotros como seres humanos, cristianos y no cristianos, todavía tenemos pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en el pecado. Vamos en el metro, vamos en el internet, vemos en cualquier lugar y todavía estamos conviviendo con el pecado y de alguna manera todavía podemos ser tentados y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Vamos por favor, hermanos, al libro de Romanos 7:17. Romanos 7:17, por favor, si alguien lo tiene, pudiera darle lectura fuerte y claro. Romanos 7:17. Vamos a esperar un momentito para que todos lo tengan. Y también a mí que me den la oportunidad de encontrarlo. Romanos 7:17, por favor. ¿Quién lo tenía? ¿Loy? Hermana Gaby. Dice así la palabra de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Gracias, hermana. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, imagínense ese hombre tan, digamos, especial en las manos de Dios. Era un hombre poderosamente usado en las manos de Dios, que al momento de su conversión, ¿verdad? Él tuvo una vida cristiana ejemplar. Pero estas palabras que escribe el apóstol Pablo, hermanos, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, qué maravilloso es que la Biblia nos enseña todas aquellas cosas que los siervos de Dios, aquellos hombres santos de Dios, cometieron errores también. El apóstol Pedro, ¿verdad? Alguna ocasión negó a Jesús. Oye, tú también estabas con el Nazareno. No, yo ni lo conozco. Y maldijo, dice la Biblia que maldijo. Maldecir, hermanos, es decir, no es que haya dicho groserías, sino es decir, no, si yo estoy mintiendo, que la maldición de Dios caiga sobre mi vida, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pedro falló, negó al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos mayores que Pablo, que Pedro, que Moisés, que David? Eran hombres y mujeres igual que usted y yo, sujetos al pecado, al mundo. Pero hermanos, también vemos en otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, eran cerca de 2 millones de personas. Era un pueblo rebelde, un pueblo quejumbroso, un pueblo que nada más estaba, pues no colaboraba con aquella salida al rumbo a la tierra prometida.
Y Moisés va a Dios en oración. Le dice: Señor, me están pidiendo agua. ¿Qué hago? Estaban en el desierto. Había una peña grande, una gran roca, una gran montaña. Y Dios le dice: habla a la roca y entonces saldrá agua. Moisés, con su enojo del pueblo que le estaban reclamando, que le estaban recriminando, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá. Y Moisés, como es humano como nosotros, llegó a un punto de ebullición en su carácter y enojado, no obedeció lo que dijo Dios, no le habló a la roca, sino que golpeando con aquella vara con la que abrió el Mar Rojo, golpea la peña y entonces sale el agua para que el pueblo pueda beber y también los animalitos que iban con ellos. Hermanos, Moisés pecó. ¿Por qué, hermanos? Si simplemente golpeó a una roca. Fue tan grave, hermanos, porque aquella peña, aquella roca simbolizaba a la persona de Jesucristo, que iba a ser golpeada por su pecado y por mi pecado en un futuro más adelante. Por eso Dios no le permitió, hermanos, la entrada a la tierra prometida, sino que simplemente lo dejó ver de lejos la tierra que iba a entrar el pueblo de Israel. Hermanos, la Biblia es maravillosa y más adelante vamos a ver un ejemplo del rey David, que también tuvo consecuencias. Hermanos, ya no vimos hace 8 días, ya no leímos las consecuencias que Adán y Eva tuvieron al desobedecer a Dios. Primero, fueron expulsados del paraíso. Dios pone una espada que giraba alrededor para que no pudieran regresar. Y entonces, hermanos, la Biblia dice que la tierra empezó a producir espinos, cardos, ¿verdad? Y entonces la mujer iba a tener dolores en su parto, el hombre, ¿verdad?, tenía que fatigarse, desgastarse físicamente para poder llevar el sustento a su hogar y muchas consecuencias, hermanos. Y también entró la muerte física. Hermanos, podemos ver entonces que Dios, aún así, cuando usted y yo fallamos, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Hermanos, ya que ahorita que leímos Romanos 7:17, dice el apóstol Pablo que ya no somos nosotros lo que hacemos, sino el pecado que habita, que está en nosotros. Y muchas veces ese pecado, hermanos, que mora y que habita en nosotros como seres humanos, como carne, a veces también la estamos alimentando con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en internet, con lo que hablamos y platicamos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, y todo eso se va alimentando aquello que todavía está ahí dentro de nosotros, que es el pecado. Vamos a, hermanos, a buscar el segundo libro de Samuel 11, y vamos a ver esta historia maravillosa que podemos encontrar segundo libro de Samuel 11, del 2 al 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Dice así la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, perdón, hermanos. Segunda de Samuel 11:2. Estoy en el 12, perdónenme. Sí, con razón, no. Del 2 al 5, perdón, hermanos. Dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hermanos, Eva fue tentada
por el diablo usando a una serpiente, una tercera persona. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, dice un día que se levantó de su casa real, estaba en el terrado y vio una mujer, dice que era hermosa, de hermoso aspecto. Y dice David, ¿quién es esa mujer? Envió mensajeros a investigar quién era aquella mujer. Y le dijeron los mensajeros, aquella se llama Betsabé, tiene esposo, su esposo es Urías. Urías, hermanos, era un soldado muy valeroso, que él, sin temor, sin dudar, podía dar su vida por la vida del rey David. Era un hombre tan leal, era un soldado en los ejércitos del rey David. Hermanos, en esa época, el reinado de David estaba en guerra. David estaba en su casa mientras su ejército y sus soldados estaban en guerra. Y un día, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, David se levanta y ve a esta mujer. Era, digamos, su vecina. Y la vio y la mandó traer. Hermanos, dice esta parte de la Biblia que David la tomó y durmió con ella. Quiere decir que hubo intimidad sexual. Y después Eva se purificó de su pecado. Betsabé, gracias por la corrección. Y se fue a su casa. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Betsabé no pudo resistirse porque era el rey. Si alguna orden que no fuera obedecida por alguna persona, alguna orden del rey, su vida pudiera haber estado en peligro por negarse a hacer lo que el rey estaba pidiendo. Y entonces, hermano, dice que Betsabé concibió, es decir, quedó embarazada de aquella noche o aquel día que pasó con el rey David. ¿Qué pasó entonces, hermano? Podemos ver que el rey David no fue seducido por alguien externo, sino que de su propio pecado, que vio a esa mujer hermosa, sabiendo que era casada, era una mujer prohibida, aún así él se entregó a su pecado, aquella tentación, hermanos, para pecar con ella. Betsabé era casada. Sus mensajeros le dijeron, es casada, su esposo es Urías, es un soldado muy leal a ti. Pero a David, hermanos, no le importó. Aún así él quiso saciar su apetito sexual, quiso saciar aquella tentación que había en su ser. Hermanos, David no desconocía la ley de Dios. David no desconocía la voluntad de Dios. En los 10 mandamientos dice, vamos a buscar Éxodo 24, en los 10 mandamientos dice que no cometerás adulterio. Y David cometió adulterio, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Éxodo 24. Por favor, si alguien lo pudiera leer. Vamos a esperar a que todos lo tengan y lo lees, por favor, Pipi. Éxodo 24, ¿ya estamos ahí, hermanos? Sí. Por favor. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Perdón, ese no es... 14, ¿no? 14, perdóname, 14. El 14 dice, no cometerás adulterio. Gracias, es que aquí me faltó el 1, nada más le puse 4, es 14. Dice, no cometerás adulterio. Hermanos, estos mandamientos se los había dado Dios a Moisés en las tablas de la ley, en los 10 mandamientos. David sabía perfectamente y conocía la voluntad de Dios, que cometer adulterio no era agradable a Dios. Y el 20:17, por favor, hermanos, ¿quién lo tiene? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice, gracias, dice, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Hermanos, eran instrucciones muy claras, que no tenía que rebuscar nadie para poderlos entender. Hermanos, pasó lo mismo con Adán y Eva. No comas de aquel fruto, el día que comas te vas a morir, te vas a meter en problemas. Era algo muy claro.
David tenía muy claro también esto. Aún así, él dejó de lado los mandamientos de Dios y sus consecuencias, y aún así, él cometió aquel ilícito delante de Dios. Vio una mujer hermosa, hermanos. Aquel fruto con Eva era un fruto agradable que te llenaba el ojo, te llenaba la vista, la pupila, y entonces tú quieres tomarlo y quieres poseerlo y quieres saciar aquel apetito que tienes dentro de ti. Hermanos, Betsabé era una mujer hermosa y fue algo tentador para David. Ella pecó, su pecado no era ser bella. El pecado fue de David, que quiso codiciarla, quiso tomarla, ¿verdad? Igual que aquel fruto prohibido, y fue algo que quería alcanzar y que quería probarlo. Y hermanos, y accedió también a la tentación. David como Eva accedieron, fueron y quisieron hacer todo lo posible para lograr su cometido. Y también, hermanos, hubo graves consecuencias para él, para su familia y para su entorno. Estamos ahí en 2 de Samuel, pero ahora vamos a regresar al segundo libro de Samuel, pero ahora el capítulo 12, segundo libro de Samuel 12, 9 y 10. Si alguien lo tiene, por favor, hermanos, pudieran leerlo fuerte y claro. 12, 9 y 10. 12, 9 y 10. Dice así. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10 también, ¿verdad? Sí. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Gracias, hermano. Hermanos, dice aquí este pasaje, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David minimizó el mandamiento que les había dado muy claro: no codicies a la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Y David tuvo en poco, no le importó más su placer. Hermanos, fue lo mismo que pasó con Adán y Eva. La serpiente le dijo, ¿con que Dios ha dicho? No vas a morir. Él sabe, Dios sabe que el día que tú comas, tus ojos, tu conciencia va a ser despertada y te vas a dar cuenta del verdadero placer que es vivir. Hermanos, Satanás minimizó también las consecuencias de la palabra de Dios. El rey David aquí nos está diciendo que por qué, dice que el profeta Natán, ¿quién era? El profeta Natán, ¿verdad? Fue a amonestar a David. Y también dice, ¿por qué tuviste en poco? ¿Qué no sabías que si tú pecas vas a tener consecuencias? Hermanos, en los 10 mandamientos ya lo leímos, que dice que no cometerás adulterio y que no desearás la mujer de tu prójimo. Pero David accedió y también tuvo grandes consecuencias, hermano. Subestimó el mandamiento de Dios, ignoró, dejó de lado la palabra de Dios, haciendo lo malo y dejándose llevar por su apetito sexual. ¿Alguien lo motivó? Alguien le dijo, mira, qué guapa está Betsabé, oye, tú eres el rey, a ti no te va a decir que no. No, él pecó de su propio pecado, de su propia maldad que había en él. Y la mujer, hermanos, cometió adulterio porque sí fue entonces obligada de alguna manera por el rey David. Y las consecuencias en la vida de David fueron también muy grandes. Si ustedes siguen leyendo esta historia, hermanos, dice, lo leímos aquí, que la espada no se iba a apartar de la casa de David. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre iban a estar en conflicto sus enemigos con él y con su pueblo. No iban a tener paz. Siempre iban a estar en alerta, a cualquier hora de la noche algún ataque del enemigo.
En el día siempre tenían que estar alertas, guardias, no iba a haber paz. La espada siempre iba a estar en la vida de David. Y también, ¿verdad?, en su entorno. Vemos más adelante, hermanos, ustedes siguen leyendo la historia, que ese bebé que Betsabé tuvo de aquel adulterio, se murió. Se murió. David rogó a Dios para que ese bebé no muriera. Hermanos, ¿no nos pasa a veces igual? Que sabemos que estamos haciendo mal, que estamos pecando, que estamos haciendo que no agradan a Dios, y aún así ya hacemos lo malo, y entonces, Diosito, ayúdame. Diosito, no permitas que pase esto. Señor, no permitas que me pase esto, aquello. Eso mismo le pasó al rey David. Oraba por la vida de su bebé que amaba tanto, pero aún así el Señor no le escuchó, porque era fruto de un pecado que David había cometido delante de Dios. David lo había hecho en lo oculto. Pensó que eso que él había hecho no se iba a dar cuenta, que no iba a ser evidente, pero salió a la luz. Y eso no fue todo, hermanos. Urías, el esposo de Betsabé, que estaba en guerra, David, ¿verdad?, cuando Betsabé le hizo saber que estaba embarazada de David, mandó a traer a Urías de la guerra. Mándenme a Urías. Urías viene, Señor, aquí estoy a la orden, ¿verdad? No sé cómo le habrá dicho al rey David. Y David le dice, mira, Urías, tú eres un buen soldado, ve a tu casa, duerme con tu esposa, disfruta, ¿verdad?, de tu casa. Y Urías dijo, no, Señor, ¿cómo yo no puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo estar disfrutando en paz de mi familia, de mi esposa, y el pueblo está en guerra? Están muriendo a filo de espada, hermanos. Eran unas luchas encarnizadas, eran a espada. Se volaban pedazos de carne, brazos, la cabeza, no sé, era una lucha muy sanguinaria. ¿Cómo yo puedo estar haciendo eso, oh rey? No, lejos esté de mí hacer eso. Y dice la Biblia que Urías durmió a la puerta del rey David. David, al ver que no accedía, lo emborracha. Y después lo manda a su casa, con tal de que pasara la noche con su esposa y que pensaran que ese embarazo, ese bebé, era de Urías. Y asunto arreglado. Qué buena idea, ¿verdad?, le surgió a David. No, hermanos, Urías no accedió. ¿Qué hizo David entonces? Le dice a su jefe de ejército, mándame a Urías hasta lo más fuerte de la batalla para que muera a espada. Y así pasó. Aquel hombre lo mandó a lo más recio, a lo más fuerte de la guerra, y murió Urías. Cometió adulterio, deseó a la mujer de su prójimo y cometió un asesinato. Un pecado nos lleva a otro. Y ese otro nos lleva a otro más grande. Y es como una bola de nieve, hermanos, que empieza chiquita, 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 y llega el momento que crece tanto que ya no la podemos contener y nos termina devorando a nosotros, aplastando. El hijo de Betsabé murió, pero más adelante también vemos la misericordia de Dios, hermanos, en la vida de David. David, muy arrepentido, ¿verdad?, se reconcilia con Dios, le pide perdón a Dios, y entonces ya al ser Betsabé libre ya de su esposo, ya había muerto Urías, David la toma por mujer, ahora sí legalmente, y tienen otro hijo, y fue el rey Salomón. El hombre más sabio que ha pisado este mundo, obviamente después de Jesucristo, fue el hombre más sabio que ha pisado este planeta, hermanos. Y fue un hombre también que amaba a Dios, fue quien escribió los Proverbios y Eclesiastés. Vemos la misericordia de Dios, hermanos, también, que cuando uno peca,
y se reconcilia con Dios, Dios es benevolente, es misericordioso y nos perdona y nos restaura. Hermanos, si David pecó y Adán y Eva pecaron y tuvieron consecuencias muy garrafales de su desobediencia, ¿verdad? De aquella tentación, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y yo para pensar que si pecamos y cedemos a la tentación, no va a pasar nada? No, hermanos, la Biblia es muy clara que si pecamos voluntariamente, y una, y otra, y aparentemente no pasa nada, porque Dios es bueno. Pero si estamos continuamente y otra vez pecando, hermanos, cuidado. Dios puede castigarnos y darnos las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestras propias decisiones. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación? Ciertamente somos carne, somos humanos. ¿Cómo podemos vencer? ¿Se ha preguntado esto alguna ocasión, hermano? ¿Cómo podemos vencer cuando la tentación que viene sutil, a veces es imperceptible, a veces es tan suave que no la podemos detectar, y uno mismo a veces también acepta eso? ¿Cómo podemos, hermanos? El máximo ejemplo lo podemos encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor al Evangelio de Mateo 4. El Evangelio de Mateo, capítulo 4. También aquí está proyectado en la pantalla. 4, del 1 al 10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice, hermano? Tuvo hambre. Hermano, ¿se imagina ayunar, no comer ni beber por 40 días? Hermano, ¿cuánto tiempo ayuna usted? ¿Cuánto tiempo ayuno yo? ¿Mediodía? ¿Un día? ¿Algunas horas? Y ya estamos que me duele la cabeza, y ya estamos que me pongo como Hulk, ¿verdad? Verde, de mal humor, de mal carácter. Hermanos, el Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador, hermanos, lo mismo que pasó con Eva, estaba observando aquel momento preciso para lanzar su ataque, lanzar su dardo envenenado para hacerlo caer. Y dice la Biblia que cuando Jesús, el Señor, tuvo hambre, se aparece aquel tentador y le dice lo mismo que le dijo a Eva, como dudando, como que para que dude. Si tú dices aquel que eres, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía hambre. Posiblemente quería saciar su estómago, su apetito. Y el tentador llegó en aquel momento preciso para hacer caer a Jesús. Y le dijo: si tú eres haciendo dudar, muéstralo, demuéstrame que tú eres aquel que dices que eres. Di que estas piedras se conviertan en el pan. ¿Qué dice el 4, hermanos? Él respondió y le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo se topó con pared y dijo: por aquí no es. Por aquí no lo voy a ganar a Jesús. Y dice el 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, hermano, a sus ángeles mandará acerca de ti,
en sus manos te sostendrán para que, perdón, es que ya no alcanzo a ver, hermanos, para que no tropiece tu pie en piedra. Hermanos, el enemigo es tan astuto como fue astuto con Eva y le dijo, pues también escrito está, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Hermanos, qué peligroso es Satanás cuando se esconde detrás de una religión o de alguna parte de la Escritura, pero él tiende a torcer la Escritura, tiende a hacer dudar lo que Dios nos ha dicho y tiende a que nosotros, su intención es alejarnos y apartarnos de la palabra de Dios y de sus bendiciones. ¿Y qué le respondió Jesús, hermano? Cuando el enemigo le dijo, escrito está, aviéntate, te van a mandar a tus ángeles, ¿no? Para que te salve. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el enemigo, hermanos, como no es alguien de, pues aquí no puedo. No, él es persistente. Él continúa tentándote de una u otra manera. Él busca la manera. No puedo por aquí, le va a llegar por acá. No puedo por acá, busca una manera para poder introducir a tu vida y hacerte caer y hacer de que dudes, porque él es un acusador. Ya cuando logra su cometido de que tú cedes a la voluntad de tu carne, del pecado, ¿qué va con Dios? Mira, no que muy cristiano, mira, no que muy hijo tuyo, no que muy santito. Es el acusador, hermanos. Diablo significa acusador y Satanás significa el adversario. Y el diablo nos acusa. Cuando usted y yo pecamos y cedemos, tropezamos, él va, mira, no que Omar predica, no que está muy santito en la colma, hermanos, ¿verdad? Así le dice a Dios. Pero dice la Biblia que si pecamos, tenemos un abogado. Sí, Señor. Y Jesús está del lado de Dios. Y dice, sí, pero mira Raquel, pero mira Israel, pero mira Omar y Gaby. Sí, Señor, sí pecaron, tropezaron. Pero mira, Él está lavado con la sangre de Cristo. Él se ha arrepentido y Él empieza a defender nuestra causa porque intercede por nosotros, hermanos. ¡Qué maravilloso! No lo merecemos, pero aún así Jesús intercede por usted y por mí. Continuamos, hermano. El 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, el enemigo le mostró a Jesús la gloria del mundo. Si hoy pudiéramos ver o ilustrarlo de esta manera, le mostró el poderío económico, el poderío militar, el poderío de mercancías. Por ejemplo, Dubái es un país muy próspero económicamente en alguna parte. Los taxis, las patrullas son carros de lujo, son Ferrari, Lamborghini, no sé. Algunos ricos de aquel lugar tienen carros chapeados en oro, retretes de oro. Hermanos, si podemos ver Las Vegas, Nevada, la ciudad que nunca duerme, hay mucho dinero, mucho poder. ¿Qué otra ciudad grande? Santa Fe, ¿no? Alguna ciudad grande, poderosa. Dice la Biblia que Satanás le mostró la gloria de todos los reinos. Y le dice, mira Jesús, observa todo esto, está bajo mi poder, está bajo mi dominio. Todo eso te lo voy a dar todo si postrado, hincado, me adorares. Hermano,
¿Qué error tan grave tuvo el enemigo al proponerle eso a Jesús? Ya que Dios es dueño del oro, de la plata, de todo lo que vemos y de lo que no vemos. No pudo sorprenderlo de esa manera, ¿verdad? Ya como decimos, eran patadas de ahogado. Hermanos, ¿y qué le contestó el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez, ¿verdad? El Señor confrontó al enemigo con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted y yo estemos en un momento de tentación, es importante, hermanos, que recordemos lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Tenemos que confrontar, tenemos que también atacar a la tentación, como lo hizo Jesús, con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está y escrito está. Para concluir, hermanos, vamos a buscar Santiago 4:7. El libro de Santiago, casi hasta el final, casi, no hasta el final, pero ya son los últimos libros. Santiago 4:7. Si alguien lo tiene, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias, hermana. Dice: someteos, sométanse a Dios, resistan al diablo y entonces huirá. Lo mismo que pasó con Jesús, hermanos. El Señor Jesucristo resistió, confrontó al diablo con la palabra. Se sometió a la voluntad de Dios. Jesús venía a cumplir una misión, un cometido, que era ir a la cruz por tus pecados y por mis pecados y los pecados de todas las generaciones. A eso vino el Señor Jesucristo. No se tenía que desviar y no se desvió ni a diestra ni a siniestra, sino que Él fue puntual en su misión. Se sometió a la voluntad de Dios, hermanos. Jesús, cuando oró aquella ocasión conocida como el Padre Nuestro, dice: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo lleva a unos instantes de ser arrestado para ir a la cruz, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, es un ejemplo tan grande que tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y es el ejemplo más grande que podemos encontrar en la Biblia, porque la vida de Jesucristo es la vida mayor que todos los profetas y que todos los siervos y que todos los personajes de la Biblia, hermanos. Usted y yo tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que resistir al enemigo. Y si ya estamos a punto de doblar o de ceder, resistamos, hermano. Y entonces dice el diablo: huirá de vosotros. Sometámonos a Dios, hermanos. Cuando le damos demasiada importancia a algo que no merece nuestra atención, estamos cediendo a la tentación. Pero cuando nosotros confrontamos y nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, resistimos al diablo y entonces huirá de vosotros. Hermanos, tenemos algunas batallas a lo mejor perdidas en nuestro pasado. Pero hermanos, también si nos sometemos a Dios, tenemos muchas victorias por tomar en el nombre de Cristo, por su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Amén.